¿no? O sea, que no solamente se trata de ti, sino realmente al decir la sal del mundo significa que hay algo en nosotros que somos como agentes que debería de estar impactando la vida de otras personas. Y yo creo que también aquí es importante como que encontrar el balance adecuado, ¿no? Porque, como decía Alfredo, o sea, la Biblia o cualquier enseñanza de Jesús fuera de contexto o con las motivaciones inadecuadas es muy peligrosa, ¿no? Se puede volver bastante dañina para nosotros mismos y para la gente a nuestro alrededor. Pero si estamos actuando en amor, también llegamos al punto en donde, ok, todo este crecimiento espiritual, toda esta sabiduría, todo lo que sea que yo estoy aprendiendo, sí, me está haciendo crecer a mí, pero entender que también es parte de lo que hay allá afuera y el balance está en también entender, no es por mi sabiduría o por lo que yo he aprendido, sino que realmente es a través de el Espíritu Santo y que realmente es Dios en mí y nada de mí en esto que yo puedo alcanzar a otras personas, no sé, entender, yo soy un agente y sí, al final obviamente Dios me bendice porque yo soy su hija o su hijo, pero va mucho más allá y no solamente se trata de mí y sí debería de estar habiendo fruto, ¿no? Sin lo que platicamos hace 2 sesiones de no se trata de expresarme y decir yo soy la luz del mundo, yo tengo que o tal y tal, sino simplemente es algo que fluye, pero siempre mantener ese enfoque, ¿no? Lo que aprendo, el sea poco o mucho, lo que sea, realmente es para otras personas también, no solamente para mí misma. Ok, súper. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre la sal y la luz del mundo? ¿Sale? A mí A me ver, yo, gustó, me Después, gustó, mi tía Pati. ajá, ok, me No, gustó sale después mi tía entender Pati. que la sal es un conservador, ¿no? Entonces, el vernos como sal, decía, para poder impedir que la corrupción avance, ¿no? O sea, nosotros tenemos que conservar lo que es la palabra de Dios, nosotros tenemos que conservar lo que es nuestro diseño original como hijos de Dios y su palabra, ¿no? Conservarla y impedir que la corrupción avance. Algo muy soso, ¿verdad? Que la verdadera vida son los que tenemos la verdadera vida, la de Cristo, somos diferentes y le damos sabor a este mundo, ¿verdad? Porque tenemos la verdad. Entonces, eso me gustó, entender que nosotros como cristianos, ¿verdad? Somos los que le damos sabor a este mundo. Todo lo que demás ha querido ser una imitación de lo verdadero, que es lo que el enemigo ha tratado de hacer siempre, ¿no? O sea, no, o sea, la felicidad no está allá, está aquí. No, eso no es lo atractivo, esto es más atractivo. O sea, minimizar lo que es Jesucristo y la verdadera vida que Él nos ofrece para confundirnos, pero para eso estamos nosotros, para conservar la palabra de Dios y que esto sea preservado, ¿verdad? Sí. ¿Tía Pati? bueno, pues otra cosa que yo entendí es que dice que la sal absorbe el agua. Entonces, si el agua es Jesucristo, nosotros estamos absorbiendo esa agua como sazonador. Entonces dice, si no hubiera esa sal, qué insípido sería todo. Y que nosotros tenemos que hacer de alguna forma que sea apetitoso para los demás el tener ese alimento. O sea, que realmente también es parte de lo que quiere decir que somos la sal del mundo, porque nosotros somos quienes tenemos que hacerles atractivo y apetitoso a los demás el recibir esa palabra. Ok. Ya. Pues justamente, por ejemplo, de las cosas que yo Para estudiaba, reforzar lo que dice Sally. es que la sal que se encontraba en esa zona geográfica era una sal que incluso no era buena para cocinar, era una sal que se echaba en los caminos, incluso tenía yeso
para que las plantas, la hierba no crezca en los caminos. Entonces era para preservar la limpieza de los caminos, los senderos. Entonces, en teoría, la definición correcta de sal en este caso es preservar. Es para preservar, ¿no? La palabra preservar el correcto mensaje, que no se permita la corrupción de ese mensaje, ¿no? Alfred, ¿Qué pasó? ¿puedo comentar algo? Claro. Bueno, yo también, pues yo lo que puse fue la sal sirve para conservar la comida y así nosotros somos llamados a tener un impacto en la realidad que vivimos conservándola en buen estado a través de la palabra de Dios. Y la luz es símbolo de la palabra de Dios y nosotros debemos llevar esa luz a todo lugar en oscuridad y todo lugar que no tiene la palabra de Dios está en oscuridad. Entonces, ahí nosotros, pues, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Llevar la luz a la oscuridad a través de la palabra de Dios y ser esa sal que mantenga conservado en buen estado a todas las personas a través de esa sal que viene siendo la palabra de Dios. Así es. Ok. Esta pregunta me gusta, es ¿cómo podemos vivir una vida justa y recta? Me la voy a preguntar a mí porque se me antojó. La pregunta está buena. Hay un momento en la Biblia que me encanta y es cuando está la mujer adúltera y Dios establece los tiempos en los cuales ella podía ser justa y vivir una vida recta. Primero, ¿qué sucede? Jesús encuentra a una mujer, se la llevan y él estaba escribiendo en la tierra, se dice que posiblemente estaba escribiendo la ley. Llegan los fariseos y le dicen, mira, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto del adulterio, ¿no? Entonces, según la ley dice que la apedreemos, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces Jesús, ¿qué les dice? El que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? De pronto todos empiezan a tirar sus piedras y se empiezan a ir, ¿no? Cuando sucede eso, el maestro, Jesús, se acerca a esta mujer, literalmente la levanta y le dice, ¿dónde están los que te condenan? No hay ni uno, ni yo te condeno. Después de esa palabra, Jesús le dice, ve y no peques más. Tú y yo no podemos tener una vida justa ni recta si no hemos entendido el perdón de Cristo, si no hemos recibido la gracia de Cristo, si no hemos recibido en amor el perdón y la no condenación de la obra de Cristo. Entonces, Dios en esta historia marca el orden en el que tú y yo realmente podemos vivir una vida recta y es en el favor de Cristo. Cuando tú ya te sabes recto a causa de los méritos de Cristo, cuando tú ya te sabes perdonado por los méritos de Cristo, cuando tú ya te sabes recto y en línea por los méritos de Cristo, eso es lo que te lleva a vivir una vida justa y recta delante de los ojos de Dios. Entonces, la gracia de Jesús tiene un papel muy importante en el que tú y yo vivamos una vida recta. Yo no puedo vivir una vida recta y después venir a los pies de Cristo. Eso es imposible. Es imposible decir, voy a vivir una vida recta y ya limpio, llego a Cristo, cuando el que me limpia es Cristo. O sea, primero yo recibo una mentalidad de hijo limpio y primero yo recibo una mentalidad de Cristo y entonces actúo como Cristo. No puede ser al revés. Mi cuerpo no reacciona ni rige mi mente, sino la mente rige al cuerpo. Y si la mente entiende mi posición en Cristo, entonces el cuerpo vive como la mente le dijo que tenía que regir. Y eso hace la gracia de Cristo. Cristo te dice, eres justo, pero si soy el más manchado, eres justo. Y a causa de tener la identidad de justo, entonces vives como justo, no al revés.
Entonces, eso es súper, súper importante entender los tiempos de Cristo. ¿Y qué queremos hacer a veces? Le decía yo, de repente siente uno el sermón del monte, las bienaventuranzas, quizás algo muy duro, muy fuerte, y en el devocional estamos hablando todo favor, todo gracias, y de repente nos enfrenta a esto. Pero es bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente como que ya no nos enseñan esa parte. Ajá. Y es muy importante también, o sea, no, que necesito haber hecho cosas terríficas en mi vida para haber sido pecadora, simplemente por no haber tenido a Jesús en mi vida, yo era pecadora, simplemente por querer dirigir mi vida a mi manera, yo era pecadora, no, el amor nunca más. Ni me drogué ni nada, pero y si yo no identifico eso, entonces yo cristiano, como que wow, los cristianos somos lo máximo. No, Cristo es lo máximo, ¿verdad? Él es lo máximo, Él es. Y cada vez, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, qué lindo esto, no soy yo, es Cristo. Él te está buscando. Esta palabra no viene de mí, es del Señor, solo soy su instrumento. O sea, porque a veces, pues, nos dicen tantas cosas y que crece en nosotros mantener siempre claro que somos justos, somos perdonados, bendecidos por Cristo y que ahora Él es mi justicia. Y eso es algo que nos ha remarcado mucho el devocional, ¿verdad? Somos justicia También de Dios. el pastor de la iglesia Filadelfia mencionaba en una de las prédicas que enviaste que ahora en muchas iglesias no se predica el mensaje de salvación de la Biblia, que están con este afán de tener la cantidad grande de asistentes, de congregantes, pero no necesariamente la gente que está llegando a estas iglesias multitudinarias han entendido el mensaje de salvación, la justicia de Dios, el perdón de Dios, y cómo estábamos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, porque ya se habla de otras cosas, ya como que se abarató mucho el evangelio, la verdad, con tal de tener pues estas multitudes, ¿no? Él decía eso, él decía, ¿cuántas veces sí hay este gran número de personas, pero no han sido discipulados incluso de manera individual o en grupos pequeños, donde puedan realmente entender? Porque muchas veces uno levanta la mano o pasa al frente o como sea en la iglesia donde recibiste a Cristo, pero en ese momento no entiendes mucho, bueno, a veces, ¿no? O en mi caso, no entiende uno mucho de la salvación o del perdón. Es un poco de emoción o a veces uno va con... Pero en el discipulado es donde ya entiendes un poco más de esto, de la justicia de Dios y separados de Dios y todo, la necesidad que tenemos de su gracia, ¿no? De su perdón y todo, pero solo esto se da ya después, poco a poquito, pero no, ya se perdió en muchas iglesias ese enfoque de discipular con calma a las personas, de dedicarles
el tiempo, pues, pero no pagan el precio de discipular, de invertirles el tiempo, ¿no? De atenderlos, de ver que crezcan bien, alimentados. Y nada más así que lleguen cada domingo y esto, el montón de gente, pero no están entendiendo el Evangelio de Cristo. Dice, decía él, me dio risa porque decía, saber qué evangelio no, y tiene razón, el pastor tiene mucha razón que esto que estamos haciendo, somos cristianos, han tenido ciertas creencias, pues saber de dónde las sacamos, pero no de la Biblia. Entonces, lo importante es ir a la Biblia y ver qué dice, y si yo estaba equivocada, bueno, corrijo y ahora baso mi creencia en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo conjeturé alguna vez de mis pensamientos, ¿no? Me acordé mucho de lo que decía Alfredo de un canto que en inglés se llama It is well with my soul, que es un himno. Pero yo decía, ¿por qué dice así ese canto? No lo entendía. Pero una parte de la traducción dice también, estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Y yo pensé, un día que lo escuché, dije, pero ¿quién puede estar bien con Dios? Solamente alguien que ha recibido a Cristo en su corazón. La justicia, ¿no? De ser justos y rectos, como dice Alfred. ¿Ya Alfred, regresaste, Alfred? A ver, denle. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya estoy? Ya estás. Avisen que ya me fui. No supe, bueno. Pero bueno, ya vi que estaban hablando Yoli. Entonces, ¿en qué vamos? Ya no supe. ¿Avanzaron? ¿Siguieron? Sí, Sí, tu mamá Yoli nos dio comentó y ahorita- también Yoli, pero Ajá. tú te quedaste en que teníamos la justicia de Jesús en nosotros. Ujú. Y Yoli nos dio ahorita una explicación muy centrada, muy bien, en todo lo que hemos vivido y cómo poder entender que somos justificados, ¿no? La importancia de saber que somos justificados por Cristo. Entonces, sí, estamos en esto de cómo vivir una vida justa y recta, ¿verdad? Pues sí, definitivamente, solo con el Espíritu Santo. Me gustó, escribí algo que decía, estamos siendo llamados por el Espíritu Santo para apartarnos de pecar, de hacer, ver, oír lo que a Dios no le agrada. O sea, solo el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos va a empezar a alertar, ¿no? Que lo hemos comentado en otras ocasiones. A lo mejor antes para mí era muy fácil ir a, no sé, a un bar, quizás, ¿no? Íbamos con los amigos, aunque yo no tomara o no me... Pero de repente ya como que te sentías incómodo en ese lugar, como que ya decías, no, creo que ya no pertenezco aquí. Y poco a poco me gusta que explica, o sea, la transformación es de tu interior a tu exterior. O sea, Señor, no es nada más empezar a ponerme yo a mi exterior, ya me puse el vestido, ¿verdad? Y ya después viene la siguiente pregunta, me pongo un vestido que me veo muy bien, pero estoy siendo transformada en mi interior, eso es lo importante, ¿no? Y Esa era la actitud de tratar de fariseos, que el ¿no? Espíritu Santo está obrando en mí, cada uno nos vamos dando cuenta, poco a poco. Exacto. Esa era la actitud del fariseo, que creo que es la siguiente pregunta, ¿verdad, Alfred? Sí. Sí, es la siguiente Sí. pregunta. Creo que ya. Sí, la siguiente pregunta es, ¿quiénes eran los fariseos y qué los caracterizaban? A ver, no se me escondan. No apaguen sus cámaras. pues no me quiero ver como alguien que critica nada más a los fifís, pero ellos eran así, ellos eran hipócritas, ellos
les gustaba ponerse en las plazas a predicar y dar sus diezmos para que todo el mundo viera y pues todo era como nada más de apariencia, porque pues realmente nunca siguieron a Jesús. Ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Así es. Pues yo creo que esto de los fariseos y de los escribas y de tenemos que tener muchísimo cuidado en no en algún momento caer nosotros en eso. Y yo ahí sí, sí pensé, bueno, sí, en efecto, ellos estaban orgullosos del conocimiento que tenían de la palabra, porque ellos se sabían, o sea, sabemos perfecto que nadie podía llegar a ser un sacerdote en ese tiempo que no se supiera de memoria la palabra. Y ahí vamos, o sea, todo el Torá, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, ahí vamos a que te la puedes saber de memoria, te puedes saber la Biblia de pasta a pasta y al mismo tiempo, si no has nacido de nuevo, si no tienes a Cristo, si no has entendido, pues de nada te sirve el conocimiento. Y por eso dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, pues sí, podemos decir, los escribas y los fariseos estaban pues muy orgullosos, pero al mismo tiempo totalmente ciegos hacia porque ellos sabían desde que vimos, ¿no? Sabían cuándo iban a ser, en dónde iban a ser, sabían qué iba a ser, sabían todas las profecías las tenían y tuvieron la profecía cumplida enfrente de sus ojos y no la vieron por su orgullo. Y crucificaron a Cristo por su orgullo, porque haber aceptado que sí era Dios era ir contra de todo lo que ellos habían estado diciendo. Entonces ya fue porque yo tengo la razón. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos en ese mismo papel y entonces juzgar a los demás porque nosotros sabemos. Es que yo sé la palabra, o sea, yo conozco la palabra y entonces ya te puedes empezar a sentir como autoridad en la palabra por lo poquito que conoces. Entonces, pues yo creo que sí debemos de aprender de ellos el hecho de que el orgullo y el conocimiento los llevó a estar totalmente cegados a quién es Cristo y a reconocerlo y a aceptarlo. Entonces, pues, eso fue lo que yo vi de los fariseos. Sí, súper bien. ¿Alguien más quisiera compartir algo de los fariseos? ¿Eli? Sí, a mí esta parte también me confrontó bastante porque cuando empiezan a describir, bueno, en sí la palabra fariseo quiere decir separado, quiere decir santo, quiere decir consagrado. Dije, bueno, ok, ellos entendían quiénes eran, ¿verdad? Pero los separaron, como dicen, se lo llevaron a lo personal. Pero entonces ya me pregunté yo a mí misma, ¿y qué hago yo? Porque decían, los fariseos se creen justos. ¿Qué hago yo? Me creo justa, pero justa por mis méritos, o he entendido que justa por la justicia de Jesús, porque el sacrificio de Jesús en mi vida. Y entonces me pregunté, ¿me enfoco en lo externo, en las actividades, o en lo que hay en el corazón? Porque al fariseo le preocupa más lo ceremonial que lo moral. Ellos cumplían ciertas cosas por fuera, ¿verdad? Ellos cumplían reglas hechas por hombres y licencias, pero se inventaban tradiciones, racionalizaban su pecado, estaban satisfechos con ellos mismos. Y dije, Señor, pues no permitas, ¿verdad? Que jamás y nunca eso llegue a nuestro corazón, que realmente siempre seamos, ahí me gustaba porque aunque sí el pastor es muy diferente, pero no se preocupen, hay distintos pastores en esta iglesia, van enseñando diferentes pastores, pero pues sí, me gustó que decía, cada vez que vemos esto me imposibilita, vuelvo a la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya entendí que yo no puedo, ¿verdad? Y que a veces a lo mejor he sido muy farisea cuando yo estoy en la iglesia. Ay, ¿cómo puede la hermana predicar vestida de esa manera? Estoy viendo muy farisea, estoy viendo el exterior, ¿verdad? Entonces dije, no, cállate y no veas, y si es cierto. O sea, sin querer a veces nos sentimos como que nosotros ya estamos bien y quizá los otros no. Yo misma, bueno, me pregunté todo esto y la pregunta que sigue el pastor, ¿identifico al fariseo que hay en mí?
¿Hay religiosidad en tu vida? Y dije yo, Padre Santo, ya a mí me dieron con todo en este. Pero pues gloria a Dios, porque a eso vamos, ¿verdad? No sé si alguien apuntó los 5 principios bajo los cuales este pastor dice que debemos analizar este sermón del monte, que efectivamente, como dice Lolita, abarca el capítulo 5, 6 y 7, ¿verdad? Pero bueno, ya si quieren eso lo analizamos en la otra, pero hay algo que me gustó. Dice, ni la ley ni las... Digo, todo me gustó y apunté los 5 principios, pero la principio 5 decía, ni la ley ni las instrucciones éticas deben considerarse un fin en sí mismo. Lo importante no es cumplir la ley, sino conocer más a Jesús. Y dije yo, sí, Señor. O sea, es bajo esa premisa, ¿no? O sea, no decir, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque tengo que ser pobre de espíritu, tengo que ser mansa, misericordiosa, y entonces volvemos a nuestras propias fuerzas, ¿no? Y por eso le dije a Alfred, sí me es muy importante que veamos este tema, que le demos suficiente espacio, ¿verdad? Porque no nos vamos a sentir ahora chispas, pues ya perdí, estoy tan mal, ¿no? Gloria a Dios, porque el Señor me está ayudando a identificar, pero es algo que quizás no nos habían predicado, que no es muy agradable quizás, ni muy popular, ni atraería a la gente, ni me dice yo el campeón que hay en mí, para nada, no hay ningún campeón en mí, es el Espíritu Santo de Dios, no soy yo. Y sí, la verdad es que pues a veces escuchamos mucho esas cosas que quizás, ¿verdad?, nos han llevado a hacernos sentir, pues es que yo sí, por la Biblia, es que yo sí hago esto, y no, Señor. Ya identifiqué al fariseo que hay en mí, ya le estoy dando sus golpes. Sí, y es importante hacer, por ejemplo, esa pequeña aclaración. ¿Cuál fue la ley que impuso Dios? Bueno, Jesús, en este caso, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas, y así has cumplido la ley. ¿Cómo? Con amor. Entonces, los fariseos que decían que la cumplían, como no lo hacían por amor para Jesús, los fariseos no cumplían nada. Y por eso es que después de esa, ¿qué hace Jesús? A ver, no se trata de si no has matado a alguien físicamente, es en tu mente, ¿no? A ver, no se trata si estás dando tus diezmos o no, se trata de cómo estás con tu prójimo, no se trata de, o sea, Jesús lo lleva a la base del amor. ¿Por qué? Porque el estar a cuentas con tu prójimo es una muestra de amor. Porque el realmente tener una, podríamos decir, conciencia limpia es un fruto del amor. Entonces Jesús no dice, a ver, yo no estoy viendo sus obras. Las obras son fruto de lo que hay dentro. Entonces no se pongan túnicas que no les quedan, ¿no? Cuando en realidad lo único que están haciendo es apartándose de mí. Porque si ustedes se creen la mentira que se están diciendo, cada día se alejan más, se centran más en ustedes y se alejan más de mí, ¿no? De la respuesta. Entonces, justamente ayer platicaba, para un hijo el pecado te acerca a Cristo, porque te haces más dependiente, entiendes la necesidad de acercarte más. Pero para el que no es hijo, el pecado te separa de Dios, porque te hace sentir culpable. Al hijo, cuando peca, se siente perdonado y wow, o sea, gracias. O sea, sí, cometí un error y sé que voy a cometer más, pero el perdón me llena de satisfacción y me llena de placer y me llena de motivación para continuar. El que no se siente hijo se va a sentir culpable, se va a llenar de miedo y se va a ir. Son dos actitudes bien distintas. Una es por medio de la condenación, que era el resultado de la ley, y el otro es el perdón, que es el resultado de la gracia. Entonces, el tener la revelación de la gracia por las obras de Cristo me lleva a sentirme perdonado cada vez que yo cometo un error. Y ese perdón me lleva y me motiva para continuar y seguir hacia adelante, ¿no? Y me lleva a tener los frutos del amor, que es lo que siguiente que vamos a ver, ¿no? O sea, no se trata de que no mates, se trata de que tú realmente dentro de tu mente, dentro de tus sentimientos y tu relación con los demás, te relaciones con una forma de amor. Yo siempre he dicho que un cristiano no debería tener enemigos, porque la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, a ti te pueden considerar un enemigo, pero tú no los puedes considerar tus enemigos. Tú los tienes que considerar tus hermanos, oportunidades para predicarle a alguien. O sea, un cristiano no puede decir, es que él me cae mal. No, o sea, ese no es un sentimiento de un cristiano en realidad. O sea, a mí me da mucha risa la gente que dice, estos cristianos hipócritas, mira, él va a la iglesia pero fuma.
Si tú estás diciendo eso y estás criticando al otro cristiano, esa no es una actitud de cristiano, ¿no? Tú debes tener compasión. La compasión es un sentimiento de amor. Entonces, tú no puedes decir, ah, mira, este cuate es súper hipócrita, lo vi en el antro el otro día que estaba entrando. No, o sea, más bien es decir, wow, pobre, está teniendo una batalla y la está perdiendo. Entonces, cuando tienes esa actitud, tienes una actitud hasta para orar, para ayudarle, para ser intencional con esa persona y llevarlo a su verdad, ¿no? De decir, oye, mira, estoy viendo que está pasando esto en tu vida, pero ¿qué sucede cuando no hay amor? Los criticamos, los sancionamos, Ujú. creamos, hasta somos, intolerantes. La intolerancia no es de amor, ¿no? Ujú. Entonces, los frutos de amor son los que estaba predicando Jesús. O sea, ya veo que ustedes dicen que cumplen, pero yo no veo eso, ¿no? Porque yo veo el corazón y en su corazón hay odio, en su corazón hay egoísmo, en su corazón ven y no ven porque estoy enfrente de ustedes y no me ven, ¿no? O sea, Jesús decía, ¿qué está pasando, no? Entonces, nos quedan 3 minutos. No sé si prefieres que ya oremos o cerramos con... Pues queríamos orar y, antes de acabar, y luego Maida quería preguntarnos algo. ¿Nos da tiempo? Pues si quieres, a ver, Mar, ¿quién quieres que ore para que cierre? Y ya si quieren, para cerrar esta sesión y ya después nos conectamos en la siguiente para, ya los que quieran y puedan, para aclarar Ajá, las preguntas. Ok. 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 Sí. Clau, ¿te gustaría orar? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por sus familias, Señor. Gracias por tu bendición y por tu amor. Gracias, Papi, porque nos das la oportunidad de estudiar, de escudriñar tus palabras, Señor, pero sobre todo para saber tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor, que sabemos que es amorosa y que es de bendición para nuestras vidas. Gracias, Papito, por habernos dejado tu palabra, que nos guía, Señor, que nos da luz para poder llegar hasta tus pies. Gracias, Señor, por este privilegio de estar reunidos, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, papá, porque tú ves nuestros corazones y ves nuestras intenciones de amarte, de seguirte, de conocerte cada día más, y sabemos, Señor, que tus amorosas manos, Señor, nos están guiando hasta ti. Gracias, papito. Te dejamos en tus manos, Señor, este estudio para que tú nos guíes, nos abras el entendimiento, Señor, llegue a nuestro corazón y sobre todo que podamos vivir, Señor, vivir como tú quieres, vivir en tu voluntad y siempre, Señor, siempre que seas lo primero en nuestras vidas. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Yo quisiera que diéramos gracias también porque mi papá salió bien. Sí. Bueno, ya voy a cortar la grabación.